Suplantar tu identidad digital es más fácil de lo que crees. En este vídeo te explico cómo lo hacen los cibercriminales y te doy alguna recomendación para protegerte. Cuando hablamos de identidad digital, hablamos de un conjunto de atributos, datos y credenciales electrónicas que representan a una persona, organización o dispositivo en un entorno digital. Lo interesante de estas identidades es que son muy útiles en el día a día porque permiten la autenticación, la autorización y la iteración en general con sistema y servicios en línea. Por tanto, una correcta gestión de estas identidades digitales es esencial para poder garantizar no solo su seguridad, sino sobre todo la privacidad y la confianza que tenemos en las transacciones digitales en un mundo especialmente interconectado. Tal es la importancia de esta disciplina que numerosos organismos intentan tener marcos regulatorios para facilitar una identidad segura, interoperable y universal. Por ejemplo, el reglamento eIDAS versión 2 de la Unión Europea hace un hincapié importante en cómo poder tener una identidad digital segura e interoperable. A pesar de todos estos esfuerzos, tanto a nivel técnico en ciberseguridad como normativo, existen diferentes riesgos asociados al uso precisamente de estas identidades. Entre los principales problemas encontramos diversos, pero uno de los más fundamentales tiene que ver con la suplantación o el uso indebido precisamente de estas identidades digitales. A menudo se realiza un uso indebido de las mismas, por ejemplo mediante la creación de perfiles falsos o la utilización de credenciales robadas, que al final ayudan a suplantar a una persona, especialmente en redes sociales, correos electrónicos o en entornos corporativos que al final facilitan el acceso no autorizado a sistemas. Habitualmente este tipo de ataques se concretan gracias a que un atacante puede utilizar ataques de ingeniería social, habitualmente ataques como por ejemplo puedan ser ataques de phishing, o porque un usuario de manera descuidada ha expuesto información excesiva de datos personales en Internet, con lo cual eso facilita tremendamente a un atacante la creación de esos perfiles falsos o de esa suplantación de identidad. Para entender mejor estos riesgos y estos ataques, vamos a analizar estas problemáticas a continuación y vamos a intentar entender posibles recomendaciones para mitigarlas. La ingeniería social es una manipulación psicológica sobre las personas con el fin de inducirles a que de manera involuntaria revelen datos confidenciales o ejecuten acciones que comprometen la seguridad de los sistemas. La ingeniería social, aunque pueda parecer algo antiguo, continúa siendo una de las tácticas más efectivas utilizadas por los cibercriminales. Se estima que aproximadamente el 98% de los ciberataques actuales involucran algún tipo de ingeniería social en alguna de las fases del procedimiento a la hora de atacar una organización o el robo de una información. Al final, la ingeniería social está muy vinculada a la suplantación de identidad. De hecho, algunas de las tendencias más comunes tienen que ver, por ejemplo, con ataques típicos como puedan ser los ataques de phishing y sus diferentes variantes o los ataques basados en deepfakes o el uso de la inteligencia artificial para desinformar o crear perfiles falsos. Desde un punto de vista de uno de los ataques más comunes, que son los ataques de ingeniería social, tenemos que hablar lógicamente del phishing. El phishing es una forma de fraude en línea que busca obtener información confidencial como contraseñas o datos bancarios, típicamente mediante engaños. Los estafadores suelen enviar mensajes falsos que simulan ser de instituciones legítimas como bancos o sistemas de pago, instando a los usuarios a proporcionar o actualizar sus datos personales urgentemente bajo la amenaza de perder acceso a sus cuentas, algún tipo de problemática en su operación o alguna cuestión personal. Al final, estos mensajes frecuentemente utilizan técnicas de ingeniería social, como la generación de urgencia o miedo, precisamente para que no analicemos debidamente estos mensajes y contestemos rápidamente. Por ejemplo, si no proporciona sus datos personales, pues antes del fin de semana su cuenta será bloqueada. Los especialistas en las técnicas de phishing suelen utilizar habitualmente URLs engañosas, que se asemejan a las originales, añadiendo típicamente pequeñas modificaciones, puntos, comas,
caracteres que visualmente parecen similares a los legítimos para que los usuarios no detecten precisamente esa estafa. La mejor forma de protegerse frente a ataques de phishing es mediante el uso de tecnologías anti-phishing que precisamente nos protegerán frente a la enorme variedad de técnicas posibles de manipulación y sobre todo mediante cursos de concienciación que nos ayudarán fácilmente a entender la estructura de este tipo de ataques y a estar más alerta a la hora de prevenir precisamente estos engaños basados en la ingeniería social y la urgencia. Adicionalmente a estos ataques de phishing encontramos otras variantes que pueden ser similares que también son preocupantes, como es el vishing y el smishing. Son disciplinas que utilizan llamadas de voz para generar ese sentimiento de urgencia o de miedo o mensajes similares que podamos recibir por otros canales, como pueda ser por ejemplo a través de SMS en un teléfono móvil. Al final son estafas de la misma manera, que intentan de alguna manera extraer información de una manera acelerada y como recomendaciones habitualmente consisten en no confiar en la fuente donde hemos recibido esa información, intentar comunicarnos con las fuentes legítimas y en el caso de llamadas telefónicas fraudulentas intentar establecer protocolos adicionales como puedan ser palabras de paso o información previa que no sea fácilmente conocida por el atacante, de tal manera que no sea común o no sea sencillo realizar ataques como pueda ser la estafa del CEO, suplantación de una persona dentro de una organización o estafas similares que al final puedan jugar con nuestro miedo o con nuestra necesidad de urgencia. A la hora de protegernos frente a la suplantación de identidad, existen diferentes tecnologías y recomendaciones que las empresas deberían tener en cuenta. La primera de ellas sería implementar tecnologías de detección de deepfakes. Son herramientas basadas en inteligencia artificial que pueden analizar patrones en los vídeos o audios para identificar manipulaciones o el uso del sentido común considerando ciertos criterios, como puedan ser criterios semánticos, de integridad física o de integridad digital. Por ejemplo, si en una imagen se observa un barco que está volando, sabemos que por gravedad eso no es probable. Todo este tipo de integridades se pueden analizar con diferentes algoritmos y poder detectar hasta qué punto una imagen o un objeto concreto tiene sentido en el contexto en el que se encuentra. Además de estas tecnologías, es importante capacitar a los empleados, especialmente en puestos claves como finanzas y administración, para detectar posibles ataques de suplantación de identidad o fraudes financieros basados en deepfakes. Por ejemplo, con la estafa del CEO, con la clonación de voz de un miembro de tu organización o con un compañero que te solicite algún tipo de información que pudiera dañar de alguna manera a tu institución, ya sea con un robo de información o con un fraude monetario. Además de las recomendaciones anteriores, es interesante definir repositorios oficiales. Esto significa que las organizaciones deberían tener ciertas zonas, especialmente en sitios visibles, donde terceros pudieran validar la validez de una determinada información. Por ejemplo, vídeos del CEO de la compañía o cierta información sensible que un atacante podría intentar utilizar de manera maliciosa para crear campañas de desinformación o tener acceso de manera inadecuada a ciertos recursos de la institución, manipulando el comportamiento de usuarios internos o otras técnicas de ingeniería social. La identidad digital presenta para el presente y el futuro próximo riesgos de ciberseguridad a abordar, algunos de ellos ataques derivados, como ya hemos comentado, de ingeniería social. En cualquier caso, es una disciplina esencial para interactuar en nuestra sociedad digital y, por tanto, es una temática en constante evolución. Una muestra de ello es el avance en la identidad digital soberana y el uso de carteras de identidad tipo wallet personales que augura un renacer de esta disciplina, el campo de la ciberseguridad y de la identidad digital, pero asociado al control individual por parte de personas y no solo de instituciones y organizaciones. Cuando hablamos de identidad digital soberana, se centra en un modelo de identidad digital descentralizada, en el que los individuos pueden crear, gestionar y compartir sus credenciales digitales de forma segura y verificable, sin necesidad de intermediarios. Lógicamente, esto es un salto cualitativo muy significativo y para ello utilizan tecnologías como puede ser blockchain, criptografía avanzada o credenciales verificables. Al final, estamos hablando de un cambio de paradigma que abre nuevas líneas de trabajo y oportunidades laborables interesantes de abordar
en los próximos años y en las próximas décadas en el ámbito amplio y complejo de la identidad digital.